tema de esta predicación es su mensaje el que cambia. Ese es el tema. Es su mensaje el que cambia. Muchas personas están fascinadas por la vida del Señor Jesucristo. Muchas personas a lo largo de la historia de la humanidad y particularmente en el tiempo contemporáneo en el cual vivimos, están fascinadas por el nacimiento de Jesús. Tan es así que cuando llega fin de año la gente se emociona y celebra la Navidad. Otras personas están fascinadas con los milagros que Jesús realizó. Y aún más, hay otras personas que les encanta y les agrada mucho acerca del momento cuando Jesús fue a la cruz y padeció por la humanidad, llevando los pecados. Hay gente que está fascinada por la resurrección. Pero eso no es todo, hermanos. Porque realmente no es la vida de Jesús lo que cambia al hombre. Es la enseñanza que se recibe de parte de Jesús. Hay mucha gente que le gusta hablar de Jesús. En cierta ocasión iba un pastor hacia un cierto lugar y mientras iba en ese viajar, el taxista, hablando un poco de Dios, el pastor le preguntó y le dice: ¿tú conoces de Dios? Oh, claro, me encantan las cosas de Dios. Estoy fascinado con la vida de Jesús. Me encanta cantar los cantos que hablan de Jesús, del perdón y del amor de Jesús. Y cuando el pastor escuchó a este hombre hablando con tanta emoción de las cosas de Dios, él le preguntó y le dijo: ¿y te has arrepentido de tus pecados? Y eso entristeció a este hombre. Iglesia de Dios, no es cuánto te agrade de la vida de Jesús, sino cuánta palabra de Jesús tú recibas en tu corazón. Ese es el mensaje de Lucas capítulo 6, versículo 23. No es los milagros que Jesús realizó, no es cuánta gente Jesús sanó, sino cuánta de su enseñanza tú has recibido en tu corazón y la has puesto por obra. Porque lo que nos cambia y lo que nos transforma y lo que nos da vida eterna es la palabra de Cristo recibida en nuestros corazones y puesta por obra. Sería muy triste que usted en este lugar esté fascinado o fascinada con las cosas de Dios, pero si en tu vida no hay arrepentimiento y un cambio que glorifique a Dios, estás lejos de la salvación. Lo que nos cambia es el mensaje recibido de Cristo en nuestros corazones. Y es así como esta tarde Dios quiere hablarnos acerca de lo importante y el mensaje de Jesús. Porque es el mensaje el que debe de cambiar nuestras vidas. Es el mensaje por el cual nosotros alcanzamos la salvación, o la gente que lo rechaza se va a la condenación y al infierno por la eternidad. La salvación, hermanos, es algo que recibimos a través del mensaje de Jesucristo. Ahora, ¿por qué le comparto esto? Porque en el tiempo en el cual hemos leído, Jesús estuvo frente a un grupo de religiosos, los cuales se consideraban hombres que ellos no requerían del mensaje del Mesías en ese momento. Mire lo que dice Lucas capítulo 6, versículo 20. Con esa breve introducción vamos a ir a Lucas capítulo 6, versículo 20. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, y esto es muy importante, hermanos, el mensaje de Jesús en ese momento fue dirigido ¿a quién? A sus discípulos. A Jesús le interesa particularmente sus hijos. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Amén. A Jesús le importa que usted reciba el mensaje esta tarde. Hay mucha gente que puede escuchar de Jesús, pero a Cristo le interesa a aquellos que le seguimos, tengamos plenamente en nuestras vidas claro el asunto de la salvación. Y dice que Él alzó los ojos hacia sus discípulos, diciendo: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios.
Y aquí encontramos un mensaje donde Jesús comienza a exaltar, por decirlo así, a ciertas personas con ciertas características. Y el texto comienza a decir: dichosos, felices los pobres. Vimos hace 15 días que cuando hablaba aquí de los pobres, no hablaba de los pobres económicamente o materialmente. Porque tanto ricos como pobres pueden ir al cielo. Y también ricos o pobres pueden ir al infierno. No es cuestión de cosas materiales. Aquí el tema es de una pobreza espiritual. Y dice: felices y dichosos vosotros los pobres. Alguien pobre, según Lucas, es aquel que reconoce que todo lo que tiene en su vida no le alcanza para ser salvo. Necesita a Cristo en su corazón. Y por eso ellos, dice Jesús, ellos son felices. Porque su pobreza espiritual los lleva a reconocer que solamente la salvación puede ser alcanzada a través de la gracia de Cristo. Amén. Lo que Jesús quiere mostrar con este mensaje en el Sermón del Monte es que cada uno revise su vida y pueda entender si es parte de la salvación o no es parte de la salvación. Versículo 21 de Lucas 6: bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Aquí, una vez más, no habla de un hambre literal, de comer tortillas, no habla de eso. Habla de un hambre espiritual. Hoy en la actualidad nos damos cuenta que a la gente, a la gran mayoría, no le interesan las cosas de Dios. Pero usted y yo, a Dios gracias, esta tarde hemos llegado aquí porque tenemos hambre de que Dios nos hable y nos alimente espiritualmente. Amén. Y eso es bueno. Tenemos hambre de Dios, queremos conocer más de Dios. Y Jesús dice: ellos son felices. Son felices los que reconocen que su vida no puede vivir si la palabra de Dios no ministra su corazón. Es un rasgo distintivo de un cristiano salvo, aquel que tiene hambre de las cosas de Dios. El versículo 21: bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Lo que Jesús está diciendo: ¿quién son los que lloran? Aquellos que saben que su pecado los tiene tan sucios que nada los puede limpiar más que la sangre de Cristo, el sacrificio en la cruz del Calvario. Y es así como Jesús comienza a hablar acerca de estos grupos de personas que hablan de una característica de que Jesús está en sus corazones. Y luego el texto 22: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan. ¿Me ayuda a leer? Y cuando os aparten, ¿qué dice? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y fíjese que esto es profundo. Lo que Jesús está diciendo: cuando ustedes son hombres y mujeres que tienen hambre de mí, que lloran por sus pecados, cuando ustedes son pobres en espíritu, la gente los va a criticar por causa de seguir a Jesús. Y esto es muy cierto. Cuando nosotros decidimos en nuestro corazón seguir a Cristo con firmeza, van a hablar o van a haber críticas. Es un fanático. No es para tanto. Constantemente vamos a escuchar cuestionamientos del por qué somos tan constantes en las cosas de Dios. Pero no se preocupe, porque la gente va a hablar cuando tú quieras consagrarte a las cosas de Dios. Pero la palabra dice: feliz y dichoso cuando la gente te critique por buscar a Cristo. Y esto es muy importante, hermanos, que Dios quiere que tengamos esta tarde en nuestros corazones. Dejo un apartado ahí. Vamos a ir a Mateo 10:16. El mundo secular criticará nuestro compromiso con las cosas de Dios. Y aún más, muchas veces nuestra familia cercana se encargará de criticar y hasta excluirnos por nuestro compromiso con las cosas de Dios. Por eso Jesús dice: van a ser ustedes felices cuando los vituperen y los desechen por
caminar con compromiso a las cosas de Dios. Miren lo que dice Mateo 10:16. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Aquí Jesús le está hablando ¿a quién? A sus discípulos. Jesús nos advierte que el mundo en el cual vivimos será un mundo hostil, adverso, donde la gente querrá aprovecharse de nosotros. Tenga cuidado. El hecho de que sea cristiano y sea una persona con mansedumbre, no es que usted también sea mensa, no. Somos mansos, pero no mensos en el sentido de la palabra. Hay que ser, dice la palabra de Dios, como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos, ¿qué, hermanos? Como palomas. Es decir, en cada circunstancia tenemos que evaluar cómo vamos a hacer las cosas. Porque hay mucha gente que se llama cristiana, pero no tiene temor de Dios. Tengamos cuidado de ellas. Dice el texto 17. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos. ¿Y qué más? ¿A los qué? Es decir, Jesús les está advirtiendo. Como esta tarde Dios nos recuerda. Irás a diferentes lugares, la gente te va a criticar, pero cuando la gente te critique por tu compromiso a las cosas de Dios, vas a dar testimonio de que yo soy tu Dios y soy tu Redentor. Cada vez que te encuentres en un momento difícil con tu hermano, con tu hermana, con tu suegro, con tu suegra, con tu cuñado, da testimonio de que Cristo está en tu corazón. Es lo que Jesús está diciendo ahí. Versículo 19. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Lo que Mateo está registrando es ese momento en el cual por causa del evangelio ellos tendrían que dar testimonio. Todos los apóstoles fueron martirizados, excepto el apóstol Juan. Dieron su vida por causa del evangelio. Vamos a regresar a Lucas 6:23 para concluir la primera parte de este mensaje. Lucas capítulo 6, versículo 23. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón, ¿qué dice, hermanos? ¿En dónde? En los cielos. Lo que Lucas está registrando y está diciendo, y Dios quiere recordarnos, es que cuando seamos cuestionados por nuestro compromiso hacia las cosas de Dios, recordemos que tenemos una recompensa, que un día estaremos en el cielo con nuestro Dios. Amén. Vuestro galardón es grande, no aquí en la tierra. No esperes aquí recibir las cosas por tu compromiso en las cosas de Dios. En el cielo vamos a recibir, y cada cosa que hayamos hecho para la gloria de Dios en esta tierra será recompensado el día que estemos ante su presencia, hermanos. Amén. Dice el texto, porque así hacían sus padres con los profetas. Vamos a ir a 2 Corintios capítulo 2, 2 Corintios 4, 17 y 18. 2 Corintios 4, 17 y 18. Muchas veces cuando estamos aquí en la tierra nos aflige lo que nos toca vivir, las luchas y las pruebas, el cansancio y el desánimo. Pero Dios quiere que recordemos esta tarde que nuestra vida está de paso y que tenemos un galardón, una recompensa en los cielos el día que partamos de esta tierra. Dice Pablo a los Corintios 4:17, la segunda carta, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pablo le llama a los problemas una leve tribulación. Iglesia del Señor, los problemas no son eternos, son pasajeros. Dice el 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son, ¿qué, hermanos? Temporales. Pero las que no se ven son, ¿qué? Son eternas.
Y es lo que Dios quiere que recordemos esta tarde. Por muy grande que sea la aflicción que tengamos, eso no es comparado con lo que recibiremos por la eternidad. Vamos a regresar para abordar la segunda parte del mensaje, Lucas 6:24. Pongan mucha atención a esa parte de Lucas 6:24 al 26. Mas ay de vosotros, ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Si usted ve ese texto a simple vista, ¿de qué ricos está hablando? Espiritual. Así es, de los ricos espirituales. No está hablando de la gente que tiene mucho dinero en la cuenta en el banco. No habla de gente que tiene muchos negocios ni muchas casas, no. Habla de la gente que se dice, yo no ocupo ir al templo para buscar a Dios. ¿Los has escuchado? Gente que se siente, pero si no soy tan malo, ¿para qué voy al templo? Estoy mejor en mi casa. Se sienten autosuficientes. Y hay mucha gente así. Gente que considera, yo no le hago daño a nadie, mi vida es recta, Dios sabe que no le hago daño a nadie. No tengo por qué ir al templo. Hay mucha gente así en la actualidad, mayormente donde nos encontramos nosotros. Que usted los invita a la casa de Dios y dicen, estoy mejor en mi casa. Esa gente, dice Lucas, ricos. Espiritualmente se sienten autosuficientes. No son pobres en espíritu. Ellos se consideran autosuficientes. Y Jesús dice, mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados. Y hace referencia a esas personas que consideran que sus buenas obras les dan salvación. Vamos a entenderlo un poco más. Vamos a Lucas 18, versículo 9 en adelante. Lucas, capítulo 18, versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Hay mucha gente que confía en sí mismo en la actualidad, hermanos. Dios quiera que no haya así en este lugar. Pero si usted conoce a alguno de ellos, Dios quiere que tengamos en cuenta esto. Dice el texto, a unos que confiaban en sí mismos, haciendo referencia a aquella gente que considera que ellos pueden ser salvos por sus méritos propios. Y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Un fariseo era un hombre religioso que vivía y conocía las cosas de Dios y se sentía que él no hacía mal a nadie, alguien moralmente bien. Y un publicano era un pecador, alguien que estaba mal delante de Dios. 2 personas con 2 puntos de vista diferentes buscando al mismo Dios. 11. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Y este fariseo describe a un religioso orgulloso. Sabe que en este lugar, hermanos, nadie es más que nadie. Todos necesitamos de Dios. En este lugar no estamos aquí porque lo merezcamos, estamos aquí por su gracia. Amén. Y no importa cuántos años tengas en el Evangelio, todos necesitamos de Dios desde que abrimos los ojos en la mañana. Amén. Y cuando llega la noche, todos necesitamos de que Dios perdone nuestros pecados en Cristo Jesús. Amén. No pierda de vista eso, hermanos. Dios quiere que reconozcamos constantemente nuestra dependencia y necesidad de Él. Dice el 12, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y habla de un hombre que se siente con mucha autoridad, un hombre orgulloso, pero con ese orgullo nunca llegará a la salvación ni a la vida eterna. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí pecador. No importa cuántas batallas hayas ganado en el Señor,
No importa cuánta experiencia tengas en Dios, cuántos años tengas en el Señor, si en tu vida hay orgullo, nunca vas a crecer en Cristo Jesús. Necesitamos todos de Dios, hermanos. Este republicano decía: Señor, yo sé que soy pecador, yo sé que reconozco mi necesidad de ti. Y dice el texto 14: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Por qué? Porque a Dios le agrada a aquellos que reconocen su pecado y que reconocen que solamente por Cristo Jesús pueden alcanzar la salvación. Iglesia de Dios, sería muy triste que en este lugar estemos tanto tiempo con las cosas de Dios y en nuestro corazón no haya una experiencia con el Cristo de la gloria. Vamos a regresar a Lucas 6:25 para continuar con el pasaje. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Esto que registra aquí Lucas hace referencia a esas personas que están basando su vida en esta tierra a través de sus logros y que no les interesa llorar. Dicen: ¿para qué? Yo estoy tan bien con Dios que no ocupo a nadie en mi corazón. Pero Dios les habla a ellos. El texto 26 dice: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Aquí Jesús les habla y les dice: ay de aquellos que quieren ser reconocidos, que les gusta la fama. Si alguien tiene que ser exaltado, hermanos, tiene que ser Jesucristo. Nadie más. En algunas cosas como pastor yo siempre he diferido, porque tengo muchas convicciones que a veces me han traído muchas críticas. A veces en algunos lugares donde hemos estado, algunos piden un aplauso para Cristo. Y yo siempre digo esto: ¿será para Cristo el aplauso o será para el que está al frente? Exacto. Cristo no ocupa ni tampoco necesita de un aplauso. Lo que Dios necesita de usted y de mí es obediencia a su palabra. Y si queremos ofrecerle a Dios un sacrificio, debe de ser de obediencia a su palabra. Y eso a algunos no les gusta. Pues yo como pastor siempre les digo: el que está al frente y pide un aplauso no es para el Dios, es para el orgullo y el ego del hombre que está al frente. Dice: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Miren lo que dice Jeremías 6:13. Acompáñenme. Jeremías 6, versículo 13. Lo que Jesús les está refiriendo a los fariseos en ese momento es: no busquen la fama, no busquen que la gente los alabe. El que tiene que ser alabado es Dios. A Él sea la gloria, a ustedes no. Háganse un lado. Jeremías 6:13 encontramos el pasaje de un hombre que estuvo en un ministerio muy difícil. ¿Sabe cuánta gente se convirtió en el tiempo de Jeremías? Ninguno. Nadie se salvó en el tiempo de Jeremías. Pero siempre Dios habló a través de este profeta a una nación que vivía en rebeldía. Y miren lo que dice el texto 6:13. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue, ¿qué, hermanos? La avaricia. Es triste en el tiempo de Jeremías, los sacerdotes, los líderes religiosos, desde los más jóvenes hasta los más grandes, buscaban las cosas materiales antes que servir a Dios. Y esto es fuerte, hermanos. Dice el texto 13, la segunda parte: y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son, ¿qué, hermanos? Cuando una persona pide para sí reconocimiento, hermanos, Jesús no está en ese lugar. No a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Amén. No a nosotros, hermanos. Así como usted, soy un mortal que me equivoco y nunca ponga en mí su mirada, ponga la mirada en Cristo Jesús. Yo me puedo equivocar
Y mi oración es que como pastor usted esté más cerca de Dios y nunca ponga la mirada en el hombre, porque los hombres fallamos, hermanos. Amén. Amén. Y desde el profeta hasta el sacerdote todos son engañadores. Ahí mismo en Jeremías capítulo 8 versículo 10 adelante. Jeremías 8:10. Nadie escuchó a Jeremías, pero en el tiempo de Jeremías hubo mucha gente, líderes religiosos, que buscaban la fama para sí. Dice Jeremías 8:10, por tanto, daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. Y esto es fuerte, hermanos. Dios confrontó a la nación. Los líderes se desviaron y buscaron para sí el beneficio. Por eso Jesús en Lucas 6:26 los confrontó y les dijo, ay de ustedes que buscan para ustedes la fama, ya tendrán su recompensa. Esta tarde, hermanos, que hemos llegado a este lugar para recibir el consejo de la palabra, Dios quiere que nos llevemos en nuestro corazón, que somos felices, aquellos que tenemos hambre de Dios, aquellos que buscamos la justicia de Dios, somos felices cuando dependemos de Dios. Nunca en su vida se sienta autosuficiente. ¿Para qué voy al templo? Voy hasta el domingo. No, hermanos. Hay gente que piensa así. No es porque tengas ganas de venir a la casa de Dios. Es que cada jueves y cada domingo Dios tiene palabra para usted y para mí. Y cuando estamos aquí, reconocemos nuestra dependencia y necesidad de Dios en nuestras vidas.